Buenos días, mi nombre es Florán Muñoz y en el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca del caso clínico presentado. En primer lugar, es importante tomar en cuenta los pasos o las etapas para el proceso de evaluación psicológica. Tenemos la recolección de datos personales, luego la descripción del problema, más adelante la formulación de hipótesis, luego la selección de conductas clave y las variables pertinentes aquí. También el tratamiento recogido de datos pertinentes a la hipótesis, luego la valoración de los resultados y finalmente el seguimiento. Dentro de los datos personales tenemos que es una persona de mediana edad, ya con 56 años, casado, tiene 4 hijos, actualmente trabaja y durante toda su vida se ha desarrollado en un entorno rural. Para la obtención de datos utilizamos el método de entrevista a los familiares, a personas cercanas y al mismo paciente. Además del cuestionario del MMPI para poder confirmar el diagnóstico. Dentro de la descripción del problema tenemos que el señor es una persona que juega constantemente dentro de las loterías, lugares con juegos al azar, y esta conducta la ha venido desarrollando desde hace ya un tiempo. Sin embargo, cada día más se va volviendo más frecuente, más progresiva y conlleva a consecuencias negativas aún mayores. Esta persona cada vez que cobra, juega todo en la lotería hasta el punto de quedarse sin dinero. Ha tenido grandes problemas económicos debido a las deudas en las que se ha visto involucrado y en este caso personas cercanas y familiares han tenido que intervenir porque se ha visto en peligro de muerte y problemas legales. Esta persona ha tenido que vender o empeñar objetos del uso cotidiano para poder conseguir dinero para jugar o apostar. Esta persona miente con frecuencia a los miembros de la familia o a otras personas para ocultar la magnitud de las apuestas. Ha perdido varios trabajos debido a la irresponsabilidad, la ausencia en esos, y esto por participar en apuestas. Ha tenido grandes problemas con su esposa y los hijos también se han visto afectados aquí. Le ha pedido a personas que sean responsables de sus problemas económicos porque ha apostado todo su dinero. Y ha sido una constante preocupación para los familiares, para amigos cercanos, debido a los grandes problemas en los que ha estado involucrado debido al juego y a las apuestas. Dentro de los antecedentes históricos importantes tenemos que este no tiene antecedentes clínicos. Sin embargo, en los antecedentes familiares encontramos datos relevantes, ya que la madre es una fan jugadora de las loterías y todo el dinero que consigue básicamente es para eso, es como su hobby o su pasatiempo preferido. Entonces la madre le regala dinero para que juegue e incluso les daba los números de la suerte según ella. De igual manera, le ha resuelto en muchas ocasiones los problemas de deudas en los que ha estado o en las que la madre ha tenido que vender terreno u objetos del uso material o cotidiano para hacerse responsable de ello. Dentro de la hipótesis tenemos que aquí las conductas presentadas son la de correspondiente a una persona con ludopatía. Entonces, aquí pueden estar involucrados o influenciados factores genéticos, ya que, como mencioné anteriormente, en los antecedentes familiares, la madre es una fan jugadora de loterías y le regalaba dinero y le inculcaba y le decía números de la suerte para que pudiera jugar, e incluso otros miembros de la familia, otros hermanos, también presentan conductas similares a estas. De igual forma, influyen factores ambientales en las conductas del paciente. En la entrevista con la esposa, tenemos que esta menciona que ya tiene un tiempo separada de él y que vive en la casa porque no tiene a dónde ir y por los hijos. Entonces esta dice que básicamente ha estado o está decepcionada debido a las grandes ocasiones en las que les ha dado oportunidades para que deje de jugar y siempre vuelve a lo mismo. Además de que
tiene que llevar 2 trabajos porque es la persona responsable de los gastos en la casa. En la entrevista con el paciente, se dice que siente una adrenalina sumamente intensa cuando apuesta. Esto le produce una sensación muy placentera. Cuando apuesta y pierde, siente que debe de jugar de nuevo para poder recuperar todo el dinero que ha perdido. Afirma que sí ha tomado sumas o grandes sumas de dinero prestada. Ha intentado varias veces dejar de jugar, sin embargo siempre vuelve. Cuando no apuesta se siente ansioso, de mal humor, siente dolor de cabeza y también siente hiporexia, que es la pérdida del apetito. Y eso se ve evidenciado debido al aspecto físico que presenta el paciente, ya que se ve una persona sumamente delgada y descuidada y mucho más mayor de lo que realmente representa para su edad. Según el DSM-5, para diagnosticar el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales que publica la Sociedad Americana de Psiquiatría, la ludopatía básicamente lo considera como un juego patológico. Es como un comportamiento lúdico desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de la vida personal, familiar, laboral del paciente. Para que pueda ser considerado como un ludópata, debe de cumplir con 8 de los siguientes, son 5 más de los siguientes items, que es la preocupación frecuente por el juego o por obtener dinero para jugar, jugar frecuentemente con una mayor cantidad y un periodo más largo, la necesidad de incrementar el volumen o la frecuencia de las apuestas para poder conseguir la excitación que desea, las pérdidas repetidas de dinero debido al juego y la reiteración en la conducta de jugar con la finalidad de recuperar todo lo que ha perdido. Los repetidos esfuerzos para abandonar o reducir las apuestas, el sacrificio de obligaciones familiares, sociales u ocupacionales para poder jugar, la persistencia en el juego, la incapacidad de abstención, es decir, a pesar de la imposibilidad de pagar las deudas crecientes, sin que importen problemas significativos como los problemas legales, por ejemplo. Entonces aquí podemos identificar que el paciente presenta básicamente 7 de las conductas, los criterios para diagnosticar una persona con ludopatía. Primero tenemos la preocupación frecuente por el juego o por obtener dinero para jugar. También está jugar frecuentemente con una mayor cantidad de dinero o por un periodo más largo. La necesidad de incrementar el volumen o la frecuencia de las apuestas para poder conseguir la excitación que desea. La intranquilidad cuando no puede jugar o la irritabilidad. Las pérdidas repetidas de dinero debido al juego. Y las conductas de volver a jugar y volver a apostar con la finalidad o el objetivo de poder recuperar todo el dinero que ha perdido. También los repetidos esfuerzos que ha tenido para poder dejar el juego, pero sin embargo siempre vuelve a lo mismo. También el sacrificio de obligaciones familiares, que como vimos anteriormente, no cumple con los gastos de la casa, además de ocupacionales, ya que ha perdido varios trabajos debido a lo mismo. Y también la persistencia del juego, es decir, la persona, a pesar de que se ha visto en préstamos, en grandes sumas de dinero, a pesar de que se ha visto en problemas legales, en conductas o problemas en riesgos de muerte, ya que hasta lo han amenazado, sigue con el juego, es decir, persiste. Según el DSM-5, la ludopatía se encuentra dentro del ciclo de la categoría de trastornos de adicción, que son conductuales, las adicciones conductuales. Dentro de las técnicas de tratamiento podemos implementar la terapia conductual o la terapia cognitiva conductual, que pueden ser sumamente útiles.
La terapia conductual utiliza la exposición sistemática a la conducta que deseas olvidar y te va a enseñar estrategias para poder disminuir la necesidad de apostar. Y la terapia cognitiva conductual básicamente se enfoca en identificar esos pensamientos o esas creencias enfermizas, negativas e irracionales, y las va a reemplazar por las que son más positivas y sanas. La terapia familiar también suele ser de gran ayuda, ya que el aspecto familiar es muy importante aquí, el apoyo familiar. Y los grupos de autoayuda también pueden resultar muy útiles, ya que algunas personas descubren que hablar con otras personas que tenga la misma condición, en este caso la ludopatía, puede ser un aspecto beneficioso del tratamiento. Para el plan de tratamiento, en primer lugar tenemos la recolección de datos, claro está, la recolección de datos pertinentes a la misma, la evaluación del juego patológico, es decir, comprobar que el sujeto cumple en sí con los criterios diagnósticos de ludopatía como entidad propia. También la evaluación de trastornos psicopatológicos que pueden estar relacionados con el juego patológico, es decir, procurar o analizar, comprobar si están involucrados o asociados otros trastornos como trastornos de la personalidad o trastornos de ansiedad. También están evaluar las repercusiones que el trastorno tiene en el ámbito personal del jugador, es decir, debemos analizar cómo esto ha afectado en el ámbito social, en el ámbito familiar y en el ámbito laboral del paciente. Y en el proceso de evaluación también es importante confirmar la motivación o el motivo de consulta, perdón. Entonces es importante, ya que si la persona acude a consulta presionada por una persona externa, es más difícil llevar el tratamiento de forma exitosa, ya que la motivación o el deseo de cambiar realmente alguien externo el paciente no tiene esa motivación intrínseca o ese deseo de cambiar por sí mismo. Entonces es más difícil para que ponga de su parte y podamos llevar un tratamiento exitoso. Entonces también es importante instrumentos de evaluación que vayan a contribuir o a ayudar a detectar o a identificar en sí el diagnóstico. En este caso, un cuestionario sumamente utilizado es el SAOR o ASCLAMBING, que es OGS, que es un cuestionario psicológico para detectar casos de jugadores patológicos o ludopatía en la población normal. También es importante la evaluación de la personalidad a través de la entrevista clínica y preferiblemente mediante entrevistas estructuradas específicas y también cuestionarios específicos de la personalidad, como está el MMPI. Dentro de la conclusión podemos decir que la ludopatía produce en la persona que lo padece una extraña atracción que le conduce de una forma impulsiva y descontrolada a jugar cantidades desmenuradas de dinero que siempre acaba perdiendo. Entonces el afán por jugar lo conduce a pedir dinero prestado y comienza así un círculo de deudas, noches de juego y una decadencia del que es muy difícil salir por sí solo. Ya no le es posible dejar de jugar, pues el no hacerlo le va a producir un gran estado de ansiedad que solo va a desaparecer cuando se vuelve a apostar. Ya no es la ganancia lo que ambiciona, sino el juego en sí lo que persigue. Esa sensación de apostar, de estar sentado frente a una máquina, no es posible parar, no hay límites. Entonces la totalidad de sus ingresos se van en apuestas, en pagar deudas de juego o pago de préstamos. Acto seguido tienden a vender sus cosas o se privan de servicios, incluso de alimentos. Y finalmente el robo o el fraude son los últimos recursos. Entonces hasta aquí mi parte y muchísimas gracias.